Aunque nos duela, todos dependemos del dólar de alguna u otra forma. Así que si cae, también lo hacemos nosotros. Esto se debe en parte por la inflación, un tema que no es ajeno para ninguna persona que viva en Latinoamérica. Incluso si tratas de ignorar las noticias, te vas a topar con ella en el momento de ir al supermercado o de pagar las facturas. La solución más efectiva a ese inconveniente ha sido preferir la moneda norteamericana por encima de la local, lo que se conoce como dolarización. En este video vamos a hablar de este fenómeno, de cómo ha ayudado y de cómo ha afectado. La dolarización es considerada como la solución final a los problemas de los países con un alto nivel de inflación, como lo pueden ser los latinoamericanos. Este método acaba con este inconveniente, genera ganancia de poder económico en los ciudadanos y potencia un explosivo desarrollo de la economía local. Al menos así lo dicen los medios, pues la BBC contó cómo algunos países de América han logrado la estabilidad monetaria. El cronista también agregó que estos países han generado una estabilidad económica y han exterminado totalmente la inflación gracias a el dólar. Pero antes que nada, ¿qué es la dolarización? Bueno, esto es tomar el poderoso dólar estadounidense como la moneda principal y dejar de lado a la moneda local de tu país que ya no tiene valor alguno a causa de la crisis. Estabilización, inversiones extranjeras y confianza son algunas de las cosas que se pueden notar a simple vista en los países que han tomado el camino de la dolarización. Vemos que trae estrepitosas ventajas en la teoría, como que la inflación de tu país se iguale automáticamente a la de Estados Unidos, que a pesar de estar teniendo algunos momentos de tambaleo económico, sus números no se comparan para nada a los de Latinoamérica. Al dolarizar tampoco se permite que los gobiernos de los países puedan imprimir cuantos billetes quieran y generar una devaluación, lo que afianza fuertemente la economía del país en la mayoría de los casos. Todos estos esquemas monetarios que son recurrentes en los países más empobrecidos tienen su origen en los años 80, cuando un periodo de hiperinflación azotó a varios de ellos y muchos encontraron su salida en la dolarización. Hoy en día podemos contar más de 30 países dolarizados. Uno de esos primeros países fue Ecuador. Resulta que desde el año 1997 en adelante, Ecuador sufrió una de las crisis más graves jamás vistas, casi convirtiéndolo en lo que se conoce como un estado fallido, que es cuando el estado de un país es totalmente insuficiente y básicamente todo su territorio pasa a manos de las mafias. Esta crisis, que inició a finales de la década de los 90, explotó salvajemente luego de que un fenómeno climático conocido como el Niño se encargara de devastar mortalmente las costas del Pacífico en América cada 3 a 8 años. Ecuador no fue la excepción a este fenómeno, pues en el año 1997, decenas de miles de casas se habían perdido en las inundaciones y lluvias, mientras que cientos de personas perdían la vida. Esto claramente llevó a un desbalance inmenso, tanto en la economía como en la sociedad ecuatoriana del momento, que se encontró sumida en una profunda crisis de la cual no supo salir. El gobierno había optado por devaluar la moneda a través de la impresión excesiva de billetes, con el fin de emitir bonos de rescate tanto para los ciudadanos como para los prestamistas y los bancos que se encontraban en quiebra. Mientras esto ocurría, a Ecuador le dejaron la mano tendida a sus supuestos socios financieros, pues habían decidido reemplazar las importaciones ecuatorianas con algunas más baratas, ya que la mayoría de los demás países se encontraban en otras crisis económicas. Todo esto generó que Ecuador tuviese la necesidad de tener dinero para poder cubrir el crecimiento explosivamente mortal de los gastos del Estado, por lo que surgieron dos alternativas. La primera era cobrar más impuestos, lo que era ilógico, ya que si la sociedad estaba pobre, imaginemos cómo les hubiese caído el tener que pagar aún más impuestos. Y también consideremos que no era muy buena opción desde el punto de vista electoral. La siguiente alternativa, que fue la elegida, fue imprimir más billetes. Sí, aún más billetes de los que ya habían impreso para la emisión de bonos, lo que generó en el país una inflación indescriptible, pues los números no cabían en la cabeza de nadie para ser calculados. Esta crisis se mantuvo hasta los 2000, cuando un dólar llegó a valer la increíble cantidad de 25,000 sucres, que era la moneda local de Ecuador. Por esa misma razón, el 9 de enero del 2000, el gobierno ecuatoriano se vio básicamente obligado a usar el dólar como moneda de curso. ¿Sigues aquí? Hazme un favor, regálame un me gusta para continuar trayendo aún mejor contenido. Sigamos. ¿Y cuáles fueron los resultados de esa decisión?
Bueno, hoy Ecuador es el país latinoamericano con menos inflación, al menos en el periodo de 2011 a 2021, por lo que podríamos decir que ha sido un gran éxito. Para que nos hagamos una idea, en 2001 el Producto Bruto por persona en Ecuador llegó a subir hasta un 34%, números poco vistos en toda la historia. Sorprendente, ¿verdad? A nuestros amigos ecuatorianos parece haberles ido bastante bien, pero hay una verdad oculta tras la estrategia de la dolarización. Verán, según una serie de entrevistas hechas por la BBC, varios economistas han declarado que la dolarización puede ser igual de mediocre como mágica para la economía de un país, pero que siempre y en todos los casos tiene un valor social inimaginable, que no es precisamente positivo. La primera razón de este costo social es que si ya de por sí es difícil dolarizar a un país, volver a la moneda local es 10 veces más complicado, pues no se puede abandonar de un día para otro. De hecho, hasta el día de hoy, ninguna nación ha transitado este proceso. Aparte del costo social, hay un coste real y salvaje en las exportaciones e importaciones del país, que ahora se regirán estrictamente en un dólar estadounidense que tomará valor a partir de la escasez, lo que podría complicar dichos procesos. Si volvemos al ejemplo de Ecuador, veremos que en los números todo está perfecto. No tienen inflación, no hay corridas bancarias ni fuga de capitales. Pero incluso así, muchos economistas ponen a Ecuador como ejemplo de un fracaso en la dolarización. Esto se debe a que poseen un déficit fiscal salvaje, cercano a los 8.000 millones de dólares, es decir, que el Estado gasta más de lo que produce, generando una deuda impagable con acreedores comúnmente ciudadanos. Aunque Ecuador no es el único ejemplo de fracaso desde ese punto de vista, también podemos hablar de El Salvador y Panamá. Pese a que en ambos casos también sirvió para alcanzar la estabilidad, se consideró un fracaso porque ahora los dos países estaban completamente sujetos a lo que ocurriese en Estados Unidos. Además, Panamá también se terminó convirtiendo en un paraíso fiscal, donde miles de personas mafiosas y ensuciadas guardan su dinero en bancos panameños. Siempre se podrá hablar de éxitos y fracasos cuando se trata de la dolarización, aunque espera, todavía no hemos hablado de la dolarización no oficial. ¿Cómo funcionan estas dolarizaciones a las que llamamos no oficiales? Bueno, si vives en un país como Argentina o Venezuela, notarás a simple vista que comúnmente las compras de vehículos, inmuebles o algunas de grandes sumas de dinero no son contadas en la moneda local, sino directamente en dólares. En gran parte es para ahorrarse saliva, pues en el caso de Argentina podemos decir $3.000 en vez de 1.000.000 de pesos, al menos hasta el día de hoy. Y en el caso de Venezuela, deberíamos estar restando ceros un largo tiempo si hablásemos de su moneda local. Todo esto significa que los ciudadanos de estos países eligen usar el dólar como referencia y moneda de cambio, ya que no confían en su moneda local por las variaciones en los precios. Entonces, deciden marcar un precio más sólido a los productos a través de la moneda norteamericana. Incluso algunos de estos países deciden poner un precio fijo al dólar, generando una paridad que se asemeja bastante a una dolarización, pero con algunos cambios que permiten más libertad a los bancos locales. Esta técnica la han aplicado países como Cuba, Emiratos Árabes Unidos, Hong Kong, Qatar, Arabia Saudí y otro buen puñado de países. Pero no todos están sintiendo la emoción del dólar. Hay ciertas monedas, como el yuan chino, que no hacen más que hacerle una feroz batalla a Estados Unidos por el primer puesto. Como hemos hablado en otros videos, el yuan chino es una moneda que inevitablemente terminará en el primer puesto de entre todas las monedas, pues ya tiene una estrategia en marcha que es tan irrevocable como tremendamente eficaz. Tomando esto como base, podemos determinar que a los países dolarizados les esperan unos posibles duros años en las siguientes décadas. A partir de esto nos surge la duda de cómo combatir la dolarización, al menos hasta lo que un ciudadano pueda hacer. Pues como primer término, y el más lógico de todos, es elegir bien a nuestros representantes. A pesar de que nosotros pongamos todo el empeño, no tenemos ni una pizca de poder de lo que pueda llegar a tener un presidente o un senador de nuestro país. Así que siempre es bueno saber bien qué busca la persona a la que vamos a elegir para no llevarnos sorpresas. Asimismo, para combatir la dolarización en tu economía es recomendable valorar tu moneda y evitar especular con los precios de los productos si tienes un negocio. También es importante no aprovecharse excesivamente de las fluctuaciones de los precios de los productos y mantenerse firme, ya que las subidas de precio perjudican a todos.
Si no eres comerciante ni tienes planes de convertirte en uno, puedes combatir la dolarización ahorrando en tu moneda, ya sea en un plazo fijo, un bono o cualquier otra inversión que proteja tu dinero de la inflación, siempre y cuando no esté denominada en moneda extranjera. Y a nivel de Estado, lo que un gobierno podría hacer para combatir la dolarización es principalmente la promoción de la moneda nacional, ya sea a partir de propaganda o de estímulos económicos o también algunas medidas más fuertes como el conocido cepo en los países latinoamericanos. Además de fortalecer su moneda nacional y promover su uso, algunos países han optado por controlar la entrada de dólares para combatir la dolarización. Sin embargo, esta medida puede ser extremadamente polémica, ya que restringir el acceso a una moneda tan valiosa como el dólar puede tener un impacto social terriblemente negativo. En fin, la dolarización de una economía puede ser una opción atractiva ante problemas económicos, pero también puede tener consecuencias sociales críticas. Es importante tener en cuenta que cada país es único y debe evaluar con extremo cuidado las ventajas y desventajas de la dolarización antes de tomar una decisión. Aunque puede ser útil en algunos casos, no es necesariamente la solución adecuada para todos los países. Pese a que pueda ser una trampa mortal para los países en desarrollo, la dolarización ha sido una manera de abrir horizontes a gran cantidad de países que hoy pueden pensar a futuro gracias al cambio de su moneda. Como pudimos ver, la dolarización es una espada de doble filo, de la cual hay que estar bien informado y tener mucho cuidado si tu país es objetivo de alguna política parecida a la que vimos en el video. Te felicito por llegar al final de este video, eres genial. Aquí está otro video que nos encantaría que vieras. Espero te haya gustado muchísimo. No olvides dejar tu suscripción y tu comentario. Gracias y un saludo muy grande.